El estruendo de la porcelana al estrellarse contra el suelo de madera maciza todavía resuena en mi mente. Todavía puedo ver las 20 parejas de ojos mirándome, algunos con lástima, otros con vergüenza. La elegante cena en casa de mi hijo se había paralizado, y yo era el espectáculo. Me llamo Ashley Thompson, tengo 65 años, y he pasado toda mi vida intentando ser una buena madre, una nuera comprensiva, y ahora una abuela cariñosa. Pero esa noche, Victoria dejó claro que nada de eso importaba. «Mamá, por favor», susurró mi hijo Robert, con los ojos implorándome que no empeorara la escena. Ni una sola vez se volvió hacia su esposa para reprender su comportamiento. Ni una sola vez me defendió. Me quedé allí, con comida salpicada en mis pantalones beige, las manos temblando. Victoria me miraba fijamente, su rostro perfectamente maquillado contorsionado por el asco. No era la primera vez que expresaba sus sentimientos, pero sin duda fue la más pública y humillante. «Creo que es mejor que te vayas, Ashley», dijo, con la voz goteando falsa preocupación. «Estás claramente molesta, y no querríamos que tuvieras uno de tus episodios». «No tengo episodios, nunca los he tenido». Pero Victoria había pasado años construyendo esta narrativa sobre mí para Robert y sus amigos, que yo era inestable, difícil, entrometida. Y mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía solo 10 años, le creyó. Mientras recogía mi bolso y mi chaqueta de punto, vi a mis nietos asomándose desde lo alto de la escalera. Emma, de 7 años, y Lucas, de 5, miraban con los ojos muy abiertos como su abuela era echada de su casa como basura. ¿Qué estaban aprendiendo sobre el respeto, sobre la familia? El camino de regreso a casa fue un borrón de lágrimas y recuerdos. Recordé cuando Robert trajo a Victoria a casa por primera vez hace 5 años. Entonces era encantadora, se reía de mis historias y elogiaba mi casa. El cambio había sido gradual, una invitación cancelada por aquí, un comentario sarcástico por allá. Luego vinieron las restricciones sobre cuándo podía ver a mis nietos. Siempre con una excusa. Estaban demasiado ocupados. Los niños tenían actividades. Victoria necesitaba tiempo en familia sin suegros alrededor. Entré en el camino de entrada de la pequeña casa donde había vivido durante 40 años. La casa donde había criado a Robert sola, trabajando en 2 empleos para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Ahora vivía en una casa extensa en los suburbios con una esposa que me despreciaba por razones que no podía entender. Dentro, me hundí en mi sofá, todavía con la ropa manchada, y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Robert: «Mamá, siento lo de esta noche. Victoria está estresada con el trabajo. Dale un poco de espacio». ¿De acuerdo? Espacio. Eso es todo lo que les he estado dando, tanto espacio que me estaba convirtiendo en una extraña para mis propios nietos. Y aún así, no era suficiente. Me arrastré hasta el baño y me miré al espejo. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Hombros caídos, ojos enrojecidos, rostro demacrado por la tristeza. ¿Cuándo me había permitido convertirme en esta persona? ¿Cuándo había empezado a creer que merecía este trato? Esa noche dormí inquietamente, soñando con porcelana destrozada y voces que gritaban. En mis sueños, me defendía. Le decía a Victoria exactamente lo que pensaba de su comportamiento. Le recordaba a Robert todos los sacrificios que había hecho por él. Pero en realidad, simplemente me había marchado, con la cabeza baja, derrotada. La mañana no trajo alivio. Llamé a mi mejor amiga, Marta, que llevaba años intentando decirme que Victoria me estaba aislando de mi familia. «Ashley, ya es suficiente», dijo Marta con firmeza. «Has dejado que esa mujer te pisotee durante demasiado tiempo. ¿Cuándo vas a defenderte?» «¿Qué puedo hacer, Marta?» Si la confronto, lo usará como otra excusa para mantenerme alejada de los niños. ¿Así que seguirás soportando su abuso? ¿Ese es tu plan? No tenía ningún plan. Me sentía atrapada en una situación imposible. Luchar y arriesgarme a perder el poco contacto que tenía con mi familia, o seguir soportando la crueldad de Victoria. Lo que no sabía entonces era que el lunes cambiaría todo. El lunes, cuando le entregaría a Victoria una carta que la haría caerse de la silla.
Una carta que finalmente expondría la verdad y me devolvería la dignidad que había cedido pieza a pieza a lo largo de los años. Pero primero, necesitaba encontrar mi coraje de nuevo. Y mientras estaba sentada en la mesa de mi cocina esa mañana, bebiendo té de una taza desconchada, no tenía ni idea de que el coraje me encontraría en el lugar más inesperado, o de que el arma que necesitaba contra Victoria había estado en mi posesión todo el tiempo. El fin de semana transcurrió en una niebla de autocompasión y arrepentimiento. El domingo por la tarde, ya no podía soportar sentarme sola con mis pensamientos. Decidí abordar el desván abarrotado, un proyecto que había estado posponiendo durante años. Al menos el trabajo físico podría distraerme del dolor persistente en mi pecho. El desván era sofocante, lleno de décadas de recuerdos empaquetados en cajas de cartón. Comencé con los recuerdos de la infancia de Robert, trofeos de béisbol, proyectos escolares y álbumes de fotos que documentaban cada hito. ¿Los había visto Victoria? Sabía cuánto lo había animado en cada partido, ayudado con cada proyecto de feria de ciencias, trabajado horas extras para pagar las solicitudes universitarias. Pasaron las horas mientras revisaba las cajas. Me dolía la espalda y el polvo cubría mi ropa, pero la incomodidad física era casi bienvenida. Un tipo diferente de dolor en el que concentrarse. Fue entonces cuando encontré el sobre grande de Manila escondido detrás de un viejo tocador. Al principio no lo reconocí. El sobre estaba amarillento por el tiempo, la solapa sellada con cinta adhesiva antigua. Dentro había documentos en los que no había pensado en años, la escritura de la casa de Robert. Mi difunto esposo, James, había comprado esa propiedad como inversión poco antes de su repentino ataque al corazón. Tenía la intención de renovarla para obtener ingresos por alquiler, pero nunca tuvo la oportunidad. Después de su muerte, no pude soportar venderla. Fue una de las últimas decisiones que había tomado. En cambio, había mantenido los impuestos sobre la propiedad y el mantenimiento mínimo, dejándola vacía durante años. Cuando Robert y Victoria se casaron, estaban ahorrando para una casa. Recuerdo el momento claramente, sentada en esta misma mesa de cocina, deslizándole una llave a mi hijo. «Es tuya», le había dicho, explicándole que su padre había comprado la propiedad años atrás. «Considéralo una herencia anticipada y tu regalo de bodas». Robert se había quedado atónito, agradecido. Victoria había estado eufórica. Lo que no había mencionado, lo que no había parecido importante en ese momento, era que nunca había transferido legalmente la propiedad a nombre de Robert. Les había dado la casa para que vivieran en ella, pero la escritura todavía me listaba como la propietaria. Miré los documentos, mi corazón latiendo con fuerza. Según estos documentos, todavía era propietaria de la casa donde vivían Robert y Victoria, la casa de la que Victoria me había echado hacía solo 2 días. Me hundí en un baúl polvoriento, mi mente acelerada. ¿Lo sabían? ¿Alguna vez habían revisado los registros de propiedad? Dada la reacción de Victoria a mi presencia, dudaba que se diera cuenta de que vivía en una casa que legalmente me pertenecía. Mientras seguía excavando en el sobre, encontré papeles de seguro, registros fiscales y el acuerdo de compra original. Todo confirmaba lo que ya sabía, la casa seguía siendo mía. Llevé los documentos escaleras abajo, extendiéndolos sobre la mesa de mi cocina para examinarlos correctamente. Tenía que haber un error. Seguramente, no habría olvidado algo tan significativo. Pero no había ningún error. Le había dado a Robert la llave, le había dicho que la casa era suya, pero en la niebla del duelo tras la muerte de James, nunca había completado la transferencia legal. Simplemente les había entregado las llaves y les había dejado mudarse, confiando en que arreglaríamos el papeleo eventualmente. Pero nunca lo hicimos. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era Sandra, una vecina que vivía cerca de Robert y Victoria. «Ashley, espero no molestarte», dijo con vacilación. «En absoluto. Todo bien». Hizo una pausa. «Yo, quería saber cómo estabas después de lo que pasó en la cena. Ya sabes, las noticias corren». Cerré los ojos, la humillación me invadió de nuevo. «Estoy bien, Sandra. Gracias por preguntar». «Hay algo más», dijo, bajando la voz. «No soy de las que propagan chismes, pero creo que deberías saberlo. He visto a Victoria con alguien varias veces ya». Mi agarre en el teléfono se tensó. «¿Qué quieres decir? ¿Un hombre?».
No es Robert. Se encuentran en la cafetería de Maple Street. Parecen muy cercanos. Ayer los vi en su coche. Se estaban besando, Ashley. La habitación pareció inclinarse. Victoria estaba engañando a mi hijo. La misma mujer que sistemáticamente me había empujado fuera de sus vidas, que había convencido a Robert de que yo era el problema. ¿Le has dicho a Robert?, pregunté, con la voz apenas audible. No, o pensé que deberías saberlo primero. No estaba segura de si debía decir algo en absoluto. Después de que Sandra colgó, me quedé inmóvil en la mesa de mi cocina, rodeada de documentos de propiedad y esta nueva explosiva información. Victoria estaba engañando a mi hijo. Vivía en mi casa. Y me había humillado delante de todos. Las piezas empezaron a encajar, la creciente hostilidad de Victoria hacia mí, su determinación de sacarme de sus vidas. ¿Y si no era solo la tensión ordinaria entre suegra y nuera? ¿Y si estaba aislando deliberadamente a Robert de su sistema de apoyo? Necesitaba confirmar la historia de Sandra antes de sacar conclusiones precipitadas. Pero combinada con los documentos de propiedad extendidos ante mí, ahora tenía información que podría cambiar completamente la dinámica de poder entre Victoria y yo. Por primera vez desde aquella desastrosa cena, sentí un atisbo de algo distinto a la desesperación. No del todo esperanza, no del todo vindicación, pero una creciente certeza de que el universo acababa de ponerme en mis manos los medios para recuperar mi dignidad y proteger a mi hijo. Se acercaba el lunes, y con él, una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. ¿Debía enfrentar a Victoria con lo que sabía? ¿Debía contarle a Robert sobre la traición de su esposa? ¿O simplemente debía hacer valer mis derechos legales sobre la casa en la que vivían? Mientras el sol se ponía fuera de mi ventana, supe una cosa con certeza: ya no iba a ser la víctima en la historia de Victoria. Era hora de que escribiera mi propio final. Esa noche, el sueño me eludió. Di vueltas en la cama, mi mente acelerada con posibilidades y consecuencias. Por la mañana, el agotamiento se había asentado profundamente en mis huesos, pero había surgido una extraña claridad. Llamé a Marta. Necesito tu consejo, dije cuando contestó. ¿Puedes venir? Una hora más tarde, estábamos sentadas en la mesa de mi cocina, los documentos de propiedad y una cafetera con café fuerte entre nosotras. Marta escuchó sin interrupción mientras le explicaba todo: la casa, la revelación de Sandra sobre la aventura de Victoria, mi creciente sospecha de que Victoria estaba aislando sistemáticamente a mi hijo. Cuando terminé, Marta extendió la mano por encima de la mesa y me apretó la mano. He estado esperando 5 años para que veas lo que esa mujer realmente es. Debería haberte escuchado antes, admití. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora?, preguntó Marta, tocando la escritura de propiedad. Tienes opciones, Ashley. Poder real. ¿Lo tenía? La idea era tan ajena después de años cediendo a la hostilidad de Victoria, retrocediendo para mantener la paz, haciéndome más pequeña para adaptarme a sus demandas. Podría contarle a Robert sobre la aventura, dije en voz baja. Marta frunció el ceño. ¿Y si no te cree? Victoria ha tenido años para envenenarlo contra ti. Podría pensar que lo estás inventando por despecho. Tenía razón. Victoria me había posicionado hábilmente como la madre celosa y pegajosa que no podía dejar ir. Cualquier acusación mía sería filtrada a través de ese lente. Oh, continuó Marta, podrías usar la casa legalmente. Podrías desalojarlos. Me estremecí al pensar en ello. Nunca le haría eso a Robert ni a mis nietos. Por supuesto que no. Pero Victoria no lo sabe. Miré a mi amiga más antigua, viendo la mente estratégica que la había convertido en una formidable empresaria antes de jubilarse. ¿Crees que debería amenazarla? Creo que deberías hacerle saber que lo sabes todo. La aventura, la casa. Que se dé cuenta de que la dinámica de poder ha cambiado. Los ojos de Marta brillaron. Observa cómo se retuerce por una vez. La idea era tentadora, tan tentadora que me asustaba. ¿Estaba realmente considerando una represalia tan calculada? ¿Pero no era precisamente eso lo que Victoria me había estado haciendo durante años? No quiero venganza, dije finalmente. Solo quiero proteger a mi hijo y a mis nietos. Y quizás recuperar un poco de lo que me ha quitado. Marta asintió.
Entonces necesitas pruebas de la aventura. Algo concreto que Robert no pueda descartar. ¿Y luego qué? ¿Romperle el corazón a mi hijo? ¿Destruir a su familia? Victoria ya lo está haciendo, dijo Marta sin rodeos. Simplemente le estarías abriendo los ojos a la verdad. Después de que Marta se fue, me senté sola, sopesando mis opciones. La idea de enfrentar a Victoria me oprimía el estómago con ansiedad. Ella era más joven, más segura, más rápida con los comentarios hirientes. Pero tampoco me había visto luchar. Pasé la tarde conduciendo por la cafetería de Maple Street donde Sandra había visto a Victoria con su amante. La fortuna me favoreció. Allí estaban, sentados en una mesa exterior, sus manos entrelazadas. Aparqué a una distancia segura y usé mi teléfono para tomar fotos. Victoria se veía animada, feliz, su rostro iluminado con una facilidad que nunca había visto cuando estaba con Robert. El hombre era atractivo de una manera pulida, corte de pelo caro, ropa de diseñador. Parecían cómodos juntos, familiarizados. Claramente, esto no era una novedad. Los seguí a distancia cuando salieron de la cafetería. Caminaron hacia un coche elegante aparcado en una calle lateral tranquila. Antes de subir, Victoria miró furtivamente a su alrededor, luego se inclinó para un beso apasionado. Lo capturé todo en mi teléfono, sintiéndome mal pero decidida. Condujeron a un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. No seguí más. No necesitaba hacerlo. Para la noche, sabía lo que tenía que hacer. No por venganza, no por satisfacción, sino porque mi hijo merecía la verdad. Y porque yo merecía recuperar mi dignidad. Me senté en mi escritorio y comencé a escribir, las palabras fluyendo más fácilmente de lo que esperaba. Victoria. Quiero que sepas 3 cosas. Primero, la casa en la que vives, la casa de la que me echaste, legalmente me pertenece. Nunca transferí la escritura a nombre de Robert. Adjunto copias de los documentos relevantes. Segundo, sé de tu aventura. Sé del hombre que conoces en la cafetería de Maple Street, de tus viajes al Parkview Hotel. Tengo pruebas fotográficas, también adjuntas. Tercero, amo a mi hijo y a mis nietos más que a nada en este mundo. He retrocedido, me he quedado en silencio y he soportado tu crueldad porque temía perderlos por completo. Eso termina ahora. No quiero herir a Robert. No quiero devastar a mis nietos. Pero no permitiré que sigas destruyendo a nuestra familia mientras vives bajo mi techo. Tienes una opción, terminar la aventura inmediatamente y empezar a tratarme con el respeto básico que cualquier ser humano merece, o le contaré todo a Robert y comenzaré los procedimientos formales de desalojo. No pido ser tu mejor amiga. Simplemente exijo decencia para mí y por el bien de mi hijo, que merece algo mejor que la traición. Tienes hasta el viernes para decidir. Ashley. Leí la carta, sintiendo una extraña calma. Las palabras no eran vengativas ni emocionales, simplemente claras, fácticas, firmes. Incluí copias de los documentos de propiedad e imprimí varias de las fotos que había tomado. Mañana era lunes. Mañana, le entregaría a Victoria esta carta que la haría caerse de la silla. Mañana, todo cambiaría. Por primera vez en años, dormí profundamente, sin que me perturbaran los miedos al desaprobación o al rechazo. Pase lo que pase, lo enfrentaría de pie. El lunes por la mañana amaneció brillante y despejado, un marcado contraste con la tormenta que se gestaba en mi interior. Me vestí con cuidado, un simple vestido azul que Marta siempre decía que resaltaba mis ojos, unos zapatos cómodos pero elegantes, un toque de maquillaje. No para beneficio de Victoria, sino para el mío propio. Hoy, necesitaba cada gramo de confianza que pudiera reunir. El sobre estaba en el mostrador de mi cocina, sellado y esperando. Dentro estaban las verdades que podrían destrozar la cuidadosa fachada que Victoria había construido, la prueba de su aventura, los documentos que demostraban que yo era la propietaria de la casa que ella había convertido en su fortaleza contra mí. Miré la hora. Robert estaría en el trabajo. Siempre se iba a las 7:30. Los niños estarían en la escuela. Victoria solía pasar las mañanas de los lunes en casa, poniéndose al día con los asuntos domésticos antes de encontrarse con amigas para almorzar. Era la oportunidad perfecta. Mientras conducía hacia su casa, mi determinación vaciló.
¿Estaba realmente preparada para poner patas arriba la vida de todos? ¿Y si esto empeoraba las cosas? ¿Y si Robert me culpaba a mí, la mensajera, en lugar de a Victoria por su traición? No, dije en voz alta, agarrando el volante con más fuerza. No puedo seguir viviendo así. La casa, mi casa, legalmente hablando, apareció a la vista. El césped estaba impecable, los parterres rebosantes de las flores que Victoria seleccionaba cada temporada. Incluso desde fuera, parecía el hogar perfecto para la familia perfecta. Pero yo ahora sabía mejor. Aparqué en la acera, respiré hondo y caminé por el camino de piedra hacia la puerta principal. El sobre me pesaba en las manos, cargado de consecuencias. Toqué el timbre y esperé, con el corazón latiendo con fuerza. Después de un momento, oí pasos que se acercaban. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Victoria, perfectamente arreglada como siempre, con jeans de diseñador y una blusa blanca impecable. Su expresión cambió instantáneamente de neutral a fría molestia. Ashley, dijo secamente. Robert no está en casa. Lo sé, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Vine a verte a ti. Levantó una ceja, sin hacer ningún movimiento para invitarme a entrar. Creí que dejé claro el viernes que necesitábamos espacio. Dejaste muchas cosas claras el viernes, dije. ¿Puedo pasar? Esto no tardará mucho. Victoria vaciló, luego retrocedió de mala gana. 5 minutos. Tengo un día ajetreado. La seguí hasta la sala de estar, la misma habitación donde me había humillado hacía solo 3 días. La evidencia física había desaparecido, ni plato destrozado, ni manchas de comida en el suelo. Pero los escombros emocionales permanecían, densos en el aire entre nosotras. Bueno, Victoria se cruzó de brazos, golpeando el pie con impaciencia. ¿Qué es tan importante? Le ofrecí el sobre. Esto es para ti. Lo miró con sospecha. ¿Qué es? Algo que necesitas ver. Con evidente reticencia, Victoria tomó el sobre y lo abrió con un rasgón. Sus ojos recorrieron la primera página de mi carta, abriéndose ligeramente. Luego pasó a los documentos de propiedad, sus dedos tensos alrededor del papel. Cuando llegó a las fotografías, su rostro perdió color. Me miró, luego volvió a mirar las fotos, luego la escritura. Las piernas parecieron fallarle y se hundió en la silla más cercana, los papeles apretados en sus manos temblorosas. ¿Esto? Esto es absurdo, tartamudeó. Pero el pánico en sus ojos la delató. Estas fotos no muestran nada. Y este papeleo debe estar desactualizado. Las fotos muestran exactamente lo que parecen mostrar, dije con calma. Y los registros de propiedad están actualizados. Lo comprobé en la oficina del condado ayer. La compostura de Victoria se resquebrajó aún más. No tenías derecho a espiarme. Y tú no tenías derecho a tratarme como me has tratado durante años, repliqué. A aislar a mi hijo de mí, a limitar mi tiempo con mis nietos, a echarme de mi propia casa. ¿Tu casa? Su voz se elevó estridentemente. Esta es nuestra casa. De Robert y mía. Robert y tú habéis estado viviendo aquí porque yo lo permití, la interrumpí. Le di la llave como regalo de bodas, pero nunca transferí legalmente la propiedad. Un descuido de mi parte, pero afortunadamente, así resultó. Victoria se levantó de repente, su rostro enrojecido por la ira. Esto es chantaje. No, dije con calma. Esto es un límite. Esto es defenderme después de años de tu crueldad. No te atreverías a decírselo a Robert, siseó. Lo destruiría. ¿Es eso lo que quieres? ¿Herir a tu precioso hijo? Sostuve su mirada firmemente. No quiero herir a nadie. Por eso te estoy dando una opción. Termina la aventura, trátame con respeto básico, o enfrenta las consecuencias de tus acciones. Los ojos de Victoria se estrecharon hasta convertirse en rendijas. ¿Crees que has ganado, verdad? ¿Crees que puedes entrar aquí con tus amenazas y tus supuestas pruebas y de repente tener poder sobre mí? Esto no se trata de ganar, Victoria. Se trata de la verdad. Se trata de mi familia. Sí, mi familia, incluyendo a mi hijo y a mis nietos, y mi lugar en ella.
Tiró los papeles sobre la mesa de centro, sus manos temblando de rabia. «Fuera de mi casa». «Mi casa», la corregí suavemente, girándome hacia la puerta. «Tienes hasta el viernes para decidir qué pasará después». Al salir, me sentí más ligera que en años, a pesar de la tensión del enfrentamiento. No había alzado la voz. No había perdido el control. Simplemente había dicho mi verdad y establecido mis condiciones. Desde el coche, miré hacia la casa. Victoria estaba en la ventana, observándome, su expresión indescifrable desde esta distancia. No tenía ni idea de qué decidiría hacer a continuación, terminar la aventura, aceptar mis condiciones o arriesgarse. Pero por primera vez en nuestros 5 años de relación, la elección no era completamente suya. Puse en marcha el motor y me alejé de la acera, dándome cuenta de que ya no tenía miedo. Pasara lo que pasara, había recuperado algo esencial, mi voz. Esperaba tener hasta el viernes antes de saber algo de Victoria o Robert. Me equivoqué. Para el martes por la noche, mi teléfono sonaba constantemente. Primero Victoria, luego Robert, luego Victoria de nuevo. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz, necesitando tiempo para prepararme antes del inevitable enfrentamiento. El mensaje de Victoria era venenoso: «Has cometido un terrible error, Ashley. No tienes ni idea de lo que has hecho». El de Robert era confuso, preocupado: «Mamá, ¿qué pasa?» Victoria está molesta. Dice que la amenazaste. Por favor, llámame. Respiré hondo y llamé a mi hijo. Robert, creo que necesitamos hablar en persona. Mamá, sea lo que sea que esté pasando entre tú y Victoria, ¿no puedes simplemente disculparte? Ella está realmente molesta. Algo dentro de mí se quebró. No, Robert. Esta vez no. Esto es importante. ¿Puedes encontrarte conmigo en Riverside Park en 1 hora? ¿Vaciló? De acuerdo. Pero mamá, por favor, resolvamos esto pacíficamente. El parque estaba tranquilo al anochecer, solo unos pocos corredores y paseadores de perros disfrutando de la luz menguante. Me senté en un banco con vistas al río, viendo cómo el agua fluía constantemente. Había consuelo en esa constancia. El río había estado aquí mucho antes que mis problemas y continuaría mucho después. Robert llegó con aspecto agitado, la corbata suelta, el pelo ligeramente despeinado como si se hubiera pasado las manos por él, un hábito nervioso de la infancia. Mamá, dijo, sentándose a mi lado. ¿De qué se trata esto? ¿Victoria dice que estás amenazando con desalojarnos? Me giré para mirarlo, mi corazón dolorido por la preocupación en sus ojos. Robert, hay cosas que necesitas saber, cosas que debí haberte dicho antes. Lentamente, con cuidado, le expliqué lo de la casa, cómo había permanecido a mi nombre todos estos años, por descuido, no por intención. Robert se quedó sorprendido, pero no enfadado. ¿Por qué no dijiste algo antes?, preguntó. Honestamente, se me olvidó. Después de darte la llave, en mi mente, era tu casa. Solo descubrí la verdad cuando estaba limpiando el ático este fin de semana. Robert asintió lentamente. Podemos arreglar eso. Llamaré a nuestro abogado mañana y haré que la escritura se transfiera correctamente. Respiré hondo. Hay más, Robert. Su rostro decayó. Mamá, por favor. Si esto es por el comportamiento de Victoria en la cena, ella está estresada con... Victoria está teniendo una aventura, dije en voz baja. Robert se quedó helado, su rostro palideciendo. ¿Qué? Le cogí la mano. Lo siento mucho. No te diría esto si no estuviera segura. Estás equivocada, dijo, retirando su mano. Victoria no lo haría. Ella me ama. Ella ama a nuestra familia. Robert, dije suavemente, recuperando mi teléfono. Tengo pruebas. Le mostré las fotos, Victoria con su amante en la cafetería. Su beso apasionado junto al coche. Entrando juntos en el hotel. Con cada imagen, la expresión de Robert se desmoronaba aún más. No, susurró. No, esto no puede ser. Lo siento, dije de nuevo, sintiendo su dolor como una herida física. No quería herirte, pero mereces saber la verdad.
Se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro frente al banco. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Solo desde el domingo. Una vecina los vio juntos y me lo contó. Robert se pasó las manos por el pelo, su respiración agitada. ¿Y la amenaza de desalojo? ¿Eso era real? ¿O solo para asustarla? Nunca os pondría a ti y a los niños en la calle, dije con firmeza. Nunca. Pero Victoria no sabía eso. Quería que entendiera que las cosas tenían que cambiar, que ya no me tratarían como basura en mi propia familia. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando hacia el río. Todos estos años, dijo finalmente. Victoria me dijo que estabas intentando interponerte entre nosotros. Que eras pegajosa, posesiva. Que siempre te sentías herida porque no podías aceptar que yo tenía mi propia vida. Mi garganta se estrechó. ¿Y le creíste? Era mi esposa, dijo simplemente, luego se corrigió. Es mi esposa. Lo intenté mucho, Robert. Retrocedí. Me hice pequeña. Acepté las sobras de tiempo que ella me permitía contigo y con los niños. Todo para mantener la paz. Robert se giró para mirarme, con los ojos enrojecidos. Debería haberlo visto. Debería haberte defendido. Ambos cometimos errores, dije. Pero no es demasiado tarde para arreglarlos. ¿Qué voy a hacer?, preguntó, pareciendo de repente el niño perdido que había enfrentado la muerte de su padre hacía tantos años. ¿Los niños? Vas a tomarte un tiempo para pensar, dije suavemente. Vas a decidir qué es lo mejor para ti, y para Emma, y para Lucas. Y decidas lo que decidas, te apoyaré. Ella va a decir que mientes. Que siempre has estado celosa de ella. Asentí. Probablemente. Por eso hice copias de todo. Las fotos, los documentos de propiedad. Ella puede negarlo, pero la verdad es la verdad. Robert se hundió de nuevo en el banco, con los hombros caídos. Necesito enfrentarla. ¿Quieres que vaya contigo? Consideró esto, luego negó con la cabeza. No. Esto es entre Victoria y yo. Pero después, su voz flaqueó. Después, quizás necesite un lugar donde quedarme. ¿Con los niños? Sabes que siempre eres bienvenido, dije, mi corazón tanto rompiéndose por su dolor como hinchándose de esperanza de que mi hijo finalmente estuviera volviendo a mí. Mientras el anochecer se posaba sobre el parque, Robert y yo nos sentamos en silencio, observando el río fluir. La confrontación con Victoria aún se avecinaba. Pero algo fundamental ya había cambiado. Por primera vez en años, mi hijo y yo estábamos del mismo lado. Enfrentando la verdad juntos, en lugar de divididos por las manipulaciones de Victoria. Pase lo que pase, lo enfrentaríamos como una familia. La verdadera familia que había existido mucho antes de que Victoria entrara en nuestras vidas. 6 meses pueden cambiarlo todo. Una cálida mañana de sábado, estaba en mi cocina, preparando el desayuno. Tortitas con forma de dinosaurios, una tradición de fin de semana que se había restablecido recientemente. Arriba, podía oír el repiqueteo de pequeños pies y susurros emocionados mientras Emma y Lucas se despertaban. Abuela, ya está listo el desayuno, gritó Emma desde las escaleras, su voz resonando por toda la casa. Mi casa, que ahora albergaba más amor y risas que en décadas. Casi listo, cariño. Dile a tu papá que os baje. Tanto había cambiado desde aquel fatídico día en que le había entregado a Victoria la carta. El enfrentamiento entre ella y Robert había sido explosivo. Según mi hijo, Victoria lo había negado todo al principio, luego cambió a culpar. Era culpa de Robert por ser emocionalmente distante, mi culpa por ponerlo en su contra, culpa de la sociedad por no entender sus necesidades. Pero enfrentada a la innegable evidencia de su aventura, sus defensas finalmente se habían desmoronado. La mujer que había parecido tan invencible, tan cruelmente segura de sí misma, se había revelado como un castillo de naipes, frágil, insegura, construido sobre mentiras. Robert y los niños se habían mudado conmigo al día siguiente, llevando solo lo que podían en unas pocas maletas empaquetadas a toda prisa. Victoria se había puesto histérica, amenazando con demandas, batallas por la custodia, incluso violencia física. Pero cuando el abogado de Robert, no el mío,
ya que insistí en que esto permaneciera principalmente entre ellos. Presentó los documentos de propiedad junto con la evidencia de infidelidad. Su posición se había debilitado considerablemente. Los procedimientos de divorcio habían sido difíciles, especialmente para los niños. Emma, a los 7 años, entendía lo suficiente como para saber que su madre había hecho algo que había herido profundamente a su padre. Lucas, a los 5, simplemente no podía comprender por qué su familia se había destrozado de la noche a la mañana. Había hecho todo lo posible por brindar estabilidad durante esos meses turbulentos. Mi pequeña casa se convirtió en un refugio, no solo para Robert y los niños, sino también para mí. Después de años de ser relegada a los márgenes de la vida de mi familia, de repente volví a ser central, necesaria de nuevo. Robert apareció en la puerta de la cocina, con un niño colgando de cada mano. «Buenos días, mamá. Algo huele increíble». «Tortitas de dinosaurio», exclamó Lucas, con los ojos muy abiertos por la anticipación. Sonreí, volteando una tortita con forma de triceratops en un plato que esperaba. «¿Quién quiere la primera?» «¿Yo?» «Yo», gritaron ambos niños, subiéndose a las sillas en las que había colocado elevadores. Mientras servía el desayuno, me maravillaba de lo natural que se sentía esto. Tener a mi familia alrededor de mi mesa, empezar el día juntos, construir nuevas rutinas y tradiciones. No era el futuro que había imaginado, ciertamente no uno que no viniera sin dolor, pero era real y precioso. Sin embargo, Robert me miró por encima de las cabezas de los niños y sonrió. Una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos, a diferencia de las expresiones tensas a las que me había acostumbrado durante su matrimonio. «Gracias por todo, mamá. No sé cómo habríamos superado esto sin ti». «Eso es lo que hace la familia», dije simplemente. «Nos apoyamos mutuamente». Después del desayuno, mientras Robert ayudaba a los niños a vestirse, revisé mi correo electrónico. Entre los mensajes habituales había uno que me hizo dar un respingo, confirmación de que la transferencia de propiedad estaba completa. Había cedido oficialmente la casa, mi casa, a Robert. Había sido mi decisión, tomada después de meses de reflexión cuidadosa. La casa guardaba demasiados recuerdos dolorosos para todos nosotros ahora, manchados por la traición de Victoria. Más importante aún, había quedado claro que Robert necesitaba un nuevo comienzo, un hogar que fuera verdaderamente suyo, sin la influencia de Victoria ni mi historia. La venta se había cerrado ayer. Robert aún no lo sabía. Se lo diría hoy, le mostraría los papeles que lo convertían en el único propietario legal. Era hora de que reconstruyera su vida a su manera, en un espacio que le perteneciera por completo. Sonó el timbre, interrumpiendo mis pensamientos. Robert apareció en el pasillo, con una expresión de confusión en el rostro. ¿Esperamos a alguien? Negé con la cabeza. Abro yo. Al abrir la puerta principal, encontré a Victoria de pie en mi porche, sin parecerse en nada a la mujer pulida y segura de sí misma que una vez había tirado mi plato al suelo. Llevaba el pelo recogido en una simple coleta, el rostro sin maquillaje, su ropa de diseñador reemplazada por jeans y un suéter sencillo. «Ashley», dijo, su voz careciendo de su habitual borde afilado. «¿Puedo pasar?» Vacilé, mis instintos protectores aflorando. «Victoria, no creo que eso sea». «Por favor», interrumpió. «Solo un minuto. Yo, necesito decir algo». Detrás de mí, oí la aspiración brusca de Robert al reconocer la voz de su ex esposa. «Mamá, está bien. Déjala entrar». Victoria entró en el pasillo, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia Robert, luego de vuelta hacia mí. «No me quedaré mucho. ¿Solo?» Respiró hondo. «Vine a disculparme». De todas las cosas que había esperado de Victoria, una disculpa nunca había estado entre ellas. «Estos últimos meses, he tenido mucho tiempo para pensar», continuó. «El divorcio, perder la custodia». Su voz flaqueó. «He estado viendo a un terapeuta, intentando entender por qué hice las cosas que hice». Robert se cruzó de brazos. Y me equivoqué», dijo Victoria simplemente. «Era insegura, celosa de tu relación con tu madre. Me convencí a mí misma de que estaba intentando controlar nuestras vidas cuando, en realidad, yo era la que estaba controlando». Se volvió hacia mí. «Ashley,
te traté terriblemente. Las cosas que dije, la forma en que te aislé de Robert y los niños, no hay excusa. Lo siento de verdad. Busqué en su rostro señales de manipulación o intenciones ocultas, pero solo encontré remordimiento genuino. Esta no era la Victoria que yo había conocido. O quizás era una Victoria que nunca me habían permitido conocer. Gracias por decir eso, dije con cuidado. Significa mucho escucharlo. Los niños están arriba, dijo Robert. Ya casi están listos para el parque. ¿Quisieras verlos antes de irnos? Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Muchísimo. Mientras subía las escaleras para saludar a sus hijos, Robert se volvió hacia mí. ¿Crees que es sincera? Consideré la pregunta. Sí, creo que sí. La gente puede cambiar, Robert. A veces solo necesitan una llamada de atención. Más tarde ese día, después de que Victoria se hubo ido y los niños estaban durmiendo la siesta, agotados por su mañana en el parque, le mostré a Robert los documentos de transferencia de propiedad. Mamá, esto es, no puedo aceptar esto. Puedes, y lo harás, dije con firmeza. Es hora de que tú y los niños tengáis vuestra propia casa de nuevo. Un nuevo comienzo. Robert me abrazó, su voz ronca por la emoción. No te merezco. Mereces todo lo bueno, Robert. Siempre lo has merecido. Esa noche, mientras estaba sentada en mi porche viendo la puesta de sol, reflexioné sobre el viaje de los últimos 6 meses. El dolor de aquella cena, el shock de descubrir la verdad sobre Victoria, el coraje que había necesitado para escribir aquella carta, todo había llevado a este momento de paz. Nunca había querido venganza. Solo había querido lo que todos merecen, respeto, amor y un lugar en mi familia. Al defenderme, no solo había recuperado mi dignidad, sino que también había ayudado a mi hijo a ver la verdad a la que había estado ciego durante demasiado tiempo. El futuro era incierto. Robert y los niños eventualmente se mudarían de nuevo a su propia casa. Victoria seguiría siendo parte de nuestras vidas a través de los niños. La curación tomaría tiempo para todos nosotros. Pero mientras veía la luz dorada desvanecerse del cielo, sentí una profunda gratitud. El plato que Victoria había tirado al suelo esa noche se había roto sin remedio. Pero mi familia, mi verdadera familia, no lo había hecho. Nos habíamos vuelto a unir, más fuertes en las partes rotas, listos para empezar de nuevo. Ahora tengo curiosidad por vosotros que escucháis mi historia. ¿Qué haríais si estuvierais en mi lugar? ¿Habéis pasado alguna vez por algo similar? Comentad abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y que definitivamente os sorprenderán.